Hoy les voy a hablar sobre el teatro en la Grecia antigua y en el Imperio Romano. Lo primero que tenemos que decir es que tanto en Grecia como en Roma, los teatros eran de enorme proporción. Por ejemplo, los teatros de Pompeya y Herculano, que gracias a la famosa erupción del volcán Vesubio en el año 79 de la era cristiana, enterró ambas ciudades en lava y gracias a ello se pudieron conservar hasta la actualidad. Estos teatros tenían una capacidad para 30 o 40.000 personas cada uno. Es muy probable, según los historiadores, que la cantidad de teatros en las regiones greco-romanas fuera muy considerable. Cada pueblo tenía uno. El teatro más importante de la antigüedad seguramente fue el Gran Teatro de Dionisio en el pie de la Acrópolis de Atenas, el cual fue copiado en varias ciudades de la península del Peloponeso y fue el modelo ideal de teatro en el cual se basaron para hacer una gran cantidad de ellos por toda la región del Imperio Romano. Esta cantidad de teatros era resultado de la importancia que le daban los griegos a las actividades artísticas. Por ejemplo, en gran parte de las ciudades-estados de Grecia, para ser ciudadano uno tenía que cumplir ciertas obligaciones. Una de ellas era formar parte del coro. Y en algunos pueblos pequeños, los teatros tenían espacio para todos los ciudadanos. Cabe destacar que no todos los que vivían en un pueblo eran considerados ciudadanos, pero ese es un tema más arduo que explicaré en otro momento. Les contaré algunas particularidades. A diferencia del muy posterior teatro isabelino, 1578-1642 aproximadamente, los romanos sí conocían el telón. En el teatro isabelino tenían que tener ciertos cuidados en escena por este hecho de no poseer telón que tape el escenario entre acto y acto. Por ejemplo, si alguien moría en el primer acto, tenía que haber una excusa para sacarlo del escenario, ya que si no debía quedarse así hasta el final de la obra. Pero los romanos sí lo utilizaban, y lo llamaban cortina, de ahí viene el uso actual de esa palabra, y tenía una diferencia muy importante con el actual. Mientras que en la actualidad el telón baja para tapar el escenario, en la antigua Roma el telón subía con un sistema de cuerdas y postes para tapar el escenario, y se volvió a bajar para que comience la obra. Pese a la cantidad de foros donde las mujeres no se les permitía formar parte en esta época, era muy normal que fueran al teatro. Tanto hombres como mujeres dejaban en una especie de boletería, en la entrada, los objetos que les incomodaban. Como en las actuales guarderías de los negocios, donde al recibir nuestras cosas se nos entrega un número, en aquella época se entregaba una pieza de marfil tallada con un número. También le daban una banqueta y una almohada. Una vez que entraba toda la gente, la situación no era pasiva en lo absoluto. O sea, el público participaba intensamente. El silbido era una muestra de impaciencia. Para los que no sabían silbar, estaban en venta unos instrumentos de viento muy pequeños con un par de notas llamados sirings, similar a la siringa o flauta de pan. Se sabe que Demóstenes, el famoso orador griego, quien era un enemigo muy conocido de Esquilo, el famoso dramaturgo, ambos cerca del año 500 a.C., en una oportunidad lo atormentó durante toda la noche haciendo sonar el sirings. Era muy normal que en el lugar donde estaban los espectadores, de la boca de algunas estatuas saliera cada tanto un rocío de agua con aromas florales. Recuerden que estos teatros eran enormes y estaban repletos de personas. Considerando que un teatro chico podía tener 7.000 personas, el olor que había ahí adentro no era el mejor. Contando con que bañarse todos los días tampoco era una actividad normal. Además, se tenía la costumbre de ver 3 o 4 tragedias seguidas. Las personas solían estar 6 o 7 horas. Arriba del escenario, sobre los actores, había un sistema de cuerdas para hacer, llegado el caso, que aparecieran los dioses desde arriba o levantar a un actor por los aires para fingir que volaba. Este sistema fue llamado Deus ex machina, que en latín significa el dios que baja de la máquina. Hoy en día se le da esta denominación a un recurso de guión en las narraciones, cuentos, novelas, películas, cómics, y se utiliza para resolver una historia saltándose la lógica interna del relato. Por ejemplo, un enemigo es sumamente poderoso y malvado en un cómic y nadie puede vencerlo, pero el protagonista de la historia logra convencerlo para que se vuelva bueno y así salvan al mundo. Debajo del escenario había unos agujeros para que aparezcan las sombras y las furias venidas del infierno.
A estos agujeros se los llamaba agujeros de Caronte. Durante la tragedia era todo tan aterrador que entre tragedia y tragedia hacían una farsa, un tipo de show cómico improvisado generalmente, que estaba destinada a devolver el buen humor al público. Había en estos teatros artefactos para fingir que había nubes, truenos, relámpagos, etc. El fondo del escenario tenía la posibilidad de girar y mostrar 3 fondos distintos. Los actores, que siempre eran hombres, no solían vestirse mucho, pero sí tenían algún casco o sombrero o algún elemento en la mano para mostrar qué clase de actividad realizaban. Existía un tipo de máscara especial que servía para amplificar la voz hablada. Eran usados especialmente en aquellos teatros de gran magnitud. Había muchas clases de máscaras, cómicas, satíricas, trágicas, etc. Las cómicas eran con los ojos viscos, la boca torcida y las mejillas colgando. Las trágicas eran más grandes, con la mirada furiosa y los cabellos erizados. La satírica era imitando a personajes míticos, como centauros, cíclopes, faunos, etc. Luego había una cuarta clase de máscara que era la que representaba a las personas normales. Eran muy usadas por los coros cuando dentro de una obra se explicaban cosas que no estaban a simple vista o que el autor no quiso interpretar. Las obras siempre eran acompañadas por músicos, bailarines y coros. Las flautas eran el instrumento más común. Una consideración importante sobre esto. Siempre se creyó que los pueblos antiguos no conocían la polifonía, que es la posibilidad de que en una obra musical haya diferentes melodías al mismo tiempo que se interconectan a tal punto de que en un mismo instante puede haber diferentes notas en diferentes instrumentos. Pero alguien se dio cuenta que en casi todas las pinturas antiguas donde aparecían flautistas, estos salían tocando diferentes notas en las flautas al mismo tiempo. O sea, se presume que en aquella época ya existía una naciente polifonía. Los asientos del teatro se dividían en 2 áreas. La primera eran asientos de preferencia, que estaban cerca del escenario con bastantes comodidades y tenían el precio de 2 óbolos. En la segunda área estaban los asientos más alejados. No tenían muchas comodidades, pero eran gratis. El público podía hablar y silbar, pero en caso de tumulto intervenían guardias de seguridad armados con palos. Era normal que antes de empezar la función se hicieran sacrificios de animales a los dioses Baco, Apolo y Venus, o sea, los dioses griegos de Dionisio, Apolo y Afrodita. Los romanos fueron los primeros en diferenciar a los coreutas que bailaban de los que cantaban, ya que salvo que uno sea Chayanne o Michael Jackson, es imposible bailar y cantar adecuadamente por la agitación. Había una serie de convenciones que ya el público sabía y no hacía falta sobreexplicarlo dentro de la obra. Por ejemplo, si un actor venía de lejos, entraba siempre desde el lado izquierdo del escenario. El que entraba por la derecha era porque venía de un lugar cercano. Para terminar, recitaré una pequeña lista de los dramaturgos más importantes de aquella época. Plauto, Terencio, Séneca, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Menandro y Tespis. Este último es considerado el padre del teatro, nacido en Icaria en el año 550 a.C. aproximadamente. Se dice que fue el ganador del primer concurso de tragedias durante las Dionisíacas de Atenas, celebradas entre el 536 y el 533 a.C.